En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Bien, vamos a tratar un tema porque a raíz de recientemente el Ministerio Público asegurara que la señorita Gabriela Sevilla, este caso que conmocionó a gran parte de nuestro país, de un supuesto secuestro de una señora embarazada que horas después apareció ya sin su bebé supuestamente, que ya había dado a luz. Entonces conmocionó mucho porque incluso la señora pedía encontrar a su bebé. Horas después, ya después de una investigación, como nosotros hemos venido informando a través de nuestros noticiarios, el propio ministro del Interior descartó, después de unos exámenes médicos, que la señora habría tenido signos de embarazo. El Ministerio Público también lo ratificó. Un tema controversial y precisamente hay un caso que queremos compartir con ustedes sobre los pseudos embarazos, ¿no? El embarazo psicológico. Al respecto vamos a hablar y agradecemos este contacto al doctor Hans Robert Chávez Malqui, psicólogo clínico, psicoterapeuta del Hospital Herminio Valdizán. Doctor Chávez, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Lizardo. Qué gusto compartir este espacio contigo y con la audiencia. Bien, sí, estábamos dando este pequeño resumen porque después se ha hablado de este caso sobre embarazo psicológico o fingir embarazo, que no es lo mismo, ¿no, doctor? Porque queremos saber si el embarazo psicológico tiene algo que ver con una simulación de embarazo o fingir el embarazo. Ya, muy bien. Gracias por tu pregunta. Bueno, creo que eso me da panorama un poco para explicar en forma general algunos aspectos, ¿no? Tenemos que diferenciar, por ejemplo, lo que es la pseudociesis o conocida como embarazo fantasma o embarazo psicológico, por ejemplo, de la simulación o también del delirio por embarazo, ¿no? En el caso de la pseudociesis es la convicción, la creencia que la persona tiene de estar embarazada, y a la par tiene signos y síntomas que indican eso, pero no está embarazada. A diferencia de repente quizás de una simulación en donde la persona sí tiene la intención de modificar, ¿no?, la condición de expresar un embarazo, ¿no? O sea, hay como una forma de querer fingir, pero no lo está, pero no lo está. En la pseudociesis la persona cree fervientemente, ¿no? No es a su voluntad, es propio del problema. En cambio, en una simulación, la persona, pues sí, hay una planificación de los actos. Otro aspecto también a considerar es el delirio de embarazo, ¿no? Donde la persona sí igualmente cree de forma ferviente tener este problema, esta condición de estar embarazada, pero no hay indicadores físicos como tal. En cambio, en la pseudociesis, si hemos hablado un poco, no es una creencia de estar embarazada, incluso la persona tiene signos y síntomas, ¿no? Como de repente la amenorrea, la ausencia de la regla, aumento del vientre, la sensación subjetiva incluso de sentir el bebé, el feto, pero en cambio en el delirio, en ese delirio que la persona tiene, no hay estos signos físicos, ¿no? Entonces, eso es importante delimitar. Es increíble, doctor, porque incluso estos síntomas son muchas veces impresionantes, ¿no? Porque se llega incluso al aumento del volumen del abdomen. Así es. Lo que sucede habitualmente es que habitualmente en la casuística de nosotros, de los que vemos problemas de salud mental, Sí. Muchas veces ha habido como esa idea de entender que la parte mental estaba
separada de la parte física, pero como este caso refleja, entre otros problemas de salud mental, la Interesante. condición de salud mental puede activar la parte física, ¿no? Activa el sistema endocrino, la parte hormonal y puede condicionar a que la persona pueda desarrollar un vientre grande, incluso la galactorrea, ¿no? O sea que producción de leche sin estar gestando, por ejemplo, Increíble, ¿no? ¿no? Increíble lo que muchas veces se desconoce. Entonces, doctor, la pseudodiosis es Pseudociesis. Ajá. perdón, pseudociesis, ¿no? La Ciesis. pseudociesis es un trastorno psicológico, se puede definir en ese Sí, es sentido. un trastorno mental, psicológico, ¿no? Ujú. Donde, como le mencionaba, la persona cree firmemente estar embarazada, ¿no? Incluso tiene ciertos signos y síntomas, pero finalmente no lo está, ¿no? Y la idea clara que creo que es importante decir a las personas que no es una condición intencionada, ¿no? Ujú. Sino que a veces hay factores, por ejemplo, las condiciones sociales, ¿no? El hecho de repente el miedo a embarazarse o el hecho también de un deseo grande de embarazo puede producir esta activación. A veces este problema de pseudociesis se activa con un estresor social o un indicador emocional intenso y genera todo este problema, ¿no? Que se traslada en esa creencia de estar embarazada. Ahora, este tipo de embarazo es una condición que afecta a las mujeres de todas las etnias, regiones, clases sociales, no hay diferencia. Sí, justamente al respecto, no hay propiamente en el Perú como una investigación que analice todos esos datos, pero en general la literatura menciona pues, que de 1 a 2 por cada 22.000 habitantes, 22.000 personas, mujeres, puede tener este problema. Y no hay un factor que puede, no sé, que se enlaza más a condiciones de, no sé, de repente que vive en países emergentes o países que tienen desarrollo, sino se da en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, eso está presente en nuestra cultura, ¿no? Y justamente por lo que te mencionaba, ¿no? Los factores, indicadores sociales, el estigma muchas veces o las creencias de ver que quizás ser madre, ser padre es una condición innata para desarrollarse en la vida, ¿no? Entonces, esos factores muchas veces marcan la condición de esto, ¿no? Y claro, a la vez también hay predisposiciones emocionales intensas, ¿no? Muchas veces en los antecedentes de esos casos he visto personas que han tenido ansiedad, cuadros de depresión, incluso problemas de personalidad, pero igualmente también hay factores como los cuales los abortos, eh, también otros indicadores como de repente Influye haber también vivencia. situaciones de niñez, haber sido quizás maltratada sexualmente desde la infancia puede también originar este tipo de trastorno. Sí, cuando se ve la historia de la persona, hay antecedentes muchas veces de condiciones de traumas, ¿no? Como puede ser un abuso sexual, pero también puede haber maltrato físico, maltrato psicológico, ¿no? Son factores que predisponen, ¿no? Ahora, doctor Chávez, hay un rango de edad que se pueda dar o incluso como también puede producirse en ya señoras mayores, incluso después de la menopausia. Mira, en la revisión que hice, ¿no? Y Ujú. en los antecedentes, en general se produce más en jóvenes, pero no quita que se dé también en edades mayores. No hay experiencias, por ejemplo, en casos acá anteriores en Bogotá, ¿no? Hay un caso, ¿no? Que similar un poco al nuestro de algunos años, igual era una jovencita de 16 años, ¿no? Fingió un, em- perdón, tuvo una condición de embarazo, ¿no? Al final se hizo las revisiones y no lo tenía, ¿no? Y también ha habido otros casos presentes, ¿no? En la literatura extranjera, en donde igual hay las consideraciones de un embarazo y las edades pues fluctúan entre 30, 35, incluso hay una revisión en la cual, por ejemplo, se ve un caso en donde una paciente eh, está, habitualmente está gestando, ¿no? Ha gestado y está en el proceso de
de repente en la sala, ¿no? Y está la familiar, de repente la suegra, ¿no? Y la suegra comienza a tener todos los síntomas referentes a esta persona, A la que está al embarazada. familiar. Sí, y comienza a sentir todos estos síntomas, incluso siente se presenta el abultamiento, el malestar general, incluso toda la consideración. Si era una persona ya adulta, ¿no? Y cuando se ve un poco el historial de esta persona era que tenía un gran deseo aparte, claro, de ser la abuela, tenía esta idea de que de repente la embarazada no iba a ser buena madre, Ujú. no iba a cumplir, entonces puede darse en distintas edades y puede darse a distintos niveles y los factores pueden ser diversos, Es ¿no? un tema verdaderamente interesante porque justo acá nosotros revisando sobre este tema se dice que estos tipos de crisis que se pueden dar suelen extenderse semanas o quizás incluso meses o años, y en algunas mujeres, doctor, dice que los síntomas desaparecen después del trabajo de parto. Incluso las mujeres se sienten dolores terribles como si estuviesen pariendo y después hay una mejora del cuadro. Incluso se de esos casos, increíble, ¿no? Sí, habitualmente, por ejemplo, claro, la literatura varía un poco en la información, pero en general Ujú. lo que se tiene es que esto en caso de hablar de la pseudociesis, habitualmente es, bueno, por la situación actual, tú sabes, ¿no? Una gestante, bueno, tiene que ir a un control, a un Claro. seguimiento médico, ¿no? Entonces, a diversas índoles en el sistema de salud, entonces se detecta, ¿no? Y cuando se detecta, pues se informa a la persona y al familiar. Entonces, hoy en día a veces es un poco decir que se extienda en tiempo, porque ya hay Claro. recursos, ¿no? Recursos, habitualmente una gestante va a un hospital, ¿no? A hacer sus controles, ¿no? Entonces a veces es un poco ya más complicado que se extiende esto. Ahora, doctor, volviendo a este caso de esta señora Gabriela Sevilla, que ya después de que la misma clínica, esta clínica privada, dio su reporte diciendo que nunca había tenido un tratamiento sobre casos de gestación. ¿Este caso podría entrar dentro de este proceso psicológico de esta enfermedad? ¿O Es sería un fingimiento de embarazo? claro. Bueno, al respecto creo que siempre hay que ser un poco prudentes, ¿no? En Ujú. relación a la situación del caso de la señora Gabriela, ¿no? Si bien hay indicadores, datos, hay todavía continúa la investigación y creo que sí hay que ser prudentes en relación al aspecto de concluir cosas, pero sí podemos dar una cierta apreciación, ¿no? Si la pseudociesis, como le mencionaba, no hay una intención, o sea, es una creencia y la persona tiene toda la correspondencia de signos y síntomas del embarazo. En cambio, cuando uno como que planifica o hay una intención o hay una ganancia secundaria, propiamente dicha, bueno, no estamos hablando de una pseudociesis, ¿no? Probablemente estemos hablando de una simulación, pero incluso a veces, mira, muchas veces esto ya lo lograrían los colegas forenses, Ujú. probablemente hay simulación, ¿no? Del hecho de fingir toda la situación del embarazo, pero detrás de eso también a veces la persona no es consciente del móvil, ¿no? A veces muchas personas hacen este tipo de conductas y detrás es quizás por una condición emocional, un sentimiento de vacío, un miedo intenso y que a veces cuando uno puede conversar ni siquiera identifican la razón. Entonces, sea la situación que sea, yo creo que no podemos juzgar y adelantar ciertas Claro, condiciones, que ¿no? tiene mucha razón, doctor Chávez. Ahora, finalmente, doctor, la pseudociesis se presentan, hay en nuestro país muchos casos o se ve esporádicamente. Es muy raro la presentación de estos casos, pero sí hay reportes, ¿no? Hay reportes, casos de la presentación de estos problemas. No es habitual. Hay reportes de investigación, pero también lo que hay es también, creo que si uno hace este comparativo, lo que sí se presenta es, por ejemplo, en los embarazos no deseados, que es en
otro Claro, tema, ¿no? claro. O la negación de embarazarse, ¿no? O también la ansiedad por estar embarazada, eso pasa habitualmente, ¿no? En los casos donde de repente esa misma idea de ver cómo vamos, a qué tal padres vamos a ser, cómo va a ser el proceso, hay mucha gente que tiene predisposición a la ansiedad, una predisposición emocional, de repente tienen como ciertas ideas de que no van a ser buenos padres, van a fallar, el proceso va a ir mal, o también expectativas, ¿no? Inadecuadas, ¿no? Eso es lo que más se presenta, pero en caso de pseudociesis es muy bajo en cuanto a indicador Ujú. de prevalencia. ¿Se puede catalogar como una enfermedad, doctor? La pseudociesis como tal, el término adecuado más que todo es trastorno, ¿no? Trastorno. Entonces, la diferencia entre enfermedad y trastorno es lo siguiente, ¿no? En la enfermedad es como que el origen propiamente es biológico, ¿no? O sea, tiene una causa única biológica. En cambio, la enfermedad, como en los trastornos mentales, el origen es variado, ¿no? Hay condiciones, predisposiciones biológicas, pero hay condiciones sociales, psicológicas, económicas, ¿no? En relación a la pseudociesis, como le mencionaba, un estresor psicosocial, un estresor social puede activar todo este cúmulo de creencia en relación a pensar que uno está gestando, ¿no? Así es, bien, doctor. Muchas gracias por estas explicaciones muy interesantes sobre este tema que desconocen muchas personas. En nuestro caso también hemos estado investigando a raíz de esta situación, pues que se presentó y que fue noticia, ¿no? A causa de la señora Gabriela Sevilla. Muy amable, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy importante tenerlo hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Lizardo. Agradezco a tu, a ti y tanto a la audiencia, ¿no? Y espero que siempre estamos acá presentes para hablar sobre temas de salud mental y siempre buscar la idea, pues, de no estigmatizar, de no juzgar y tratar de entender estos temas. Creo que es bueno e importante que situaciones como la que han sucedido, visibilicen un poco la condición de salud mental, ¿no? En el Perú, bueno, como sabrás, a veces 1 de cada 5 personas tiene problemas de salud mental y a veces la intervención es muy baja, ¿no? Entonces necesitamos visibilizar estos temas y afrontar esto mediante las buenas intervenciones, ¿no? Y Así el es. apoyo interdisciplinario, ¿no? Para este caso, ¿no? Que es psicólogo, psiquiatra, eh, todo el equipo médico, ¿no? Esa es la idea, doctor. Muy amable, doctor Hans Robert Chávez Malqui, psicólogo clínico, psicoterapeuta del Hospital Emilio Balsam. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bien, amigos, hemos estado con este interesante diálogo sobre este tema. ¿Qué debemos saber de la pseudociesis, ¿no? O embarazo psicológico? Lo ha explicado claramente el doctor Hans Robert Chávez Malqui aquí en nuestro programa. Nuestra tierra. RCR